Bueno, Shabbat Shalom, amados hermanos. Sean bendecidos todos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre por esta tarde de Shabbat que nos otorga la bendición de seguir reunidos para estudiar un poco su palabra. Un poco bastante, diría yo. Vamos a ponernos en pie, por favor, un momentico para... Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre en este tiempo precioso que nos otorgas, el tiempo del Shabbat. Gracias por la bendición que nos has venido dando y toda la que en este momento estamos recibiendo en este tiempo maravilloso. Y queremos colocarte delante de tu presencia esta enseñanza, dándote las gracias por todo el transcurrir de todo el programa de este día y que sea ese mismo espíritu de santidad que nos ha ayudado hasta ahora, que se siga posando en nuestra mente y nuestro corazón para poder, Señor, por encima de memorizar las cosas, sembrarlas y que formen parte de nuestra vida para ponerla en práctica en el momento oportuno, Señor. Gracias, Padre. Recibe toda la gloria y toda la alabanza por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, las convocatorias de otoño tienen una característica que son muy rápidas y que uno se medio descuida, le pasan por encima. Y prácticamente en un poco más de medio mes se dan todas estas convocatorias. De manera que no tenemos un momento previo de descansar, sino más bien de posicionarnos en lo visto y avanzar de una vez. Ya con esto estamos agradeciéndole al Señor todo el tiempo que nos ha dado en este tiempo de Yom Teruah que vivimos, y así lo señaló nuestro pastor Nahum, pero tenemos que avisorarnos y poner toda la atención en lo que viene, en la convocatoria que está por venir, que en este caso es Yom Kippur, y de esto vamos a hablar en estos minutos que tenemos en adelante. Yom Kippur, y viendo las convocatorias en su totalidad y cómo se manifiesta el Mesías, el Mesías Yehoshua en ella, quizás tomando en cuenta las convocatorias de primavera, donde más hay manifestación mesiánica en ese sentido, es la primera, la convocatoria de Pesaj. Bueno, por lo menos así lo veo yo, porque obviamente habla de redención, pero habla de una figura maravillosa que es el Cordero y la sangre derramada y todo este proceso que tuvo que ver con la libertad. De allí en las otras que siguen dentro de las festividades de primavera, el Mesías no está aparentemente así como a flor de piel, por así decirlo, como en Pesaj. Pero cuando entramos a la convocatoria de otoño, la figura de nuestro Mesías, e insisto, el Mesías Yehoshua, cobra un protagonismo muy evidente. Muy evidente. Partiendo de Yom Teruah y con todo lo que tiene que ver de estar preparados porque viene o regresa el Mesías, pasando por Yom Kippur, que dentro de esas convocatorias de otoño no es tan evidente en apariencia el protagonismo del Mesías Yehoshua, visto en forma general.
Y es que precisamente para conseguir el verdadero significado de lo que es Yom Kippur para nosotros, lo tenemos que ver a través del Mesías Yehoshua. Y aquí sí entramos como en un conflicto, no con nosotros mismos, si estamos seguros de nuestra fe, sino que con lo que pudiéramos tener como información de este tipo y que la mayoría de ella viene o su origen es dentro del judaísmo, en muchos de los casos, por no decir en todo, del judaísmo rabínico. Y entonces nosotros, los creyentes en Yehoshua, si no estamos bien cimentados en ese ministerio, quizás con toda información que viene de ese lado, podemos caer en conflictos y en dudas. Y cada vez que se asoma el tema de Yom Kippur, siempre tenemos que hacer esa aclaratoria. Y hoy no va a ser diferente. Porque insisto, y disculpen que sea tan reiterativo, para nosotros Yom Kippur sin nuestro Mesías Yehoshua no tiene ningún significado. No tiene ningún significado. Y voy a intentar mostrarlo a través de las Escrituras con esta enseñanza. ¿Por qué y para qué celebramos Yom Kippur? Obviamente hay conceptos dentro de esa festividad que no vienen sembrados en nosotros de donde venimos, del cristianismo en la mayoría de los casos, por una razón muy sencilla. Nosotros no celebramos Yom Kippur dentro del cristianismo. Lo teníamos como una buena referencia, pero quizás no llegábamos a profundizar como se debía o como lo marcan las Escrituras. Okay. Y cuando llegamos con esta nueva visión a reencontrarnos, por así decirlo, con nuestro Padre a través de este instrumento, que son las raíces hebreas, sí empezamos a descubrir el valor que siempre ha estado allí, en ese antiguo o Viejo Testamento, que de alguna u otra manera estaba subestimado, para decirlo suave, porque para otros quizás está desechado, y para otros, lo que es más grave, está catalogado como una maldición. Pero bueno, cada quien en su momento recibirá la bendición y la revelación del Padre, porque el Padre está lleno de misericordia. Y así como nosotros recibimos el buen impacto, así todos tenemos, toda la humanidad tiene la posibilidad de recibir, como recién acabamos de ver, la invitación por parte del Padre, si es que no lo ha recibido ya. Entonces, en ese sentido, se le ha dado muchos nombres a Yom Kippur, y nombres muy interesantes que tienen que ver con la esencia de la festividad. El día de la expiación, por ejemplo. Cosa que por esa palabra expiar, expiación, y por su significado, yo particularmente no estoy muy de acuerdo. ¿Okay? Pero es importante que lo tengamos allí precisamente para hacer esa aclaratoria. Y esa la vamos a hacer en esta enseñanza una vez más. El día cara a cara, que es como un encuentro, así como Moshe estuvo cara a cara con nuestro Padre. Creo que cuando hablamos de Yom Kippur, hablamos de intimidad, y es una cosa que es indudable. Hablamos de apartarnos y de estar en silencio
digamos, apartar el ruido del mundo y del sistema y tratar de agudizar los sentidos espirituales para captar lo que viene, el mensaje que viene del Padre. Y eso se logra con esa intimidad que está referida ese nombre de cara a cara. El día o el gran día, porque es coyuntural. En ese sentido podemos hablar que es decisivo, es definitorio, como pudieran decir, no sé si los abogados. Ese día o el gran día, porque está como, para muchos, pudiera decir que Yom Kippur está como atravesado. ¿Por qué? Porque después de Yom Teruah, con toda una connotación de gozo, de explosión, digamos, de júbilo y de reconocimiento y gratitud, cuando llegamos a Sukkot no es menos, incluso es más extenso ese gozo porque se coloca o se hace por 7 días y tenemos una ñapa que es el octavo, Sheminit Atzeret, y tenemos otra ñapa que es Simchat Torah. Pero en medio de los dos está Yom Kippur. Y no está colocado por nosotros, ni por los judíos, está colocado por el Señor. Y eso es una especie como de, me va a disculpar el término, para más o menos poner en contexto, de alcabala allí, puesta, a propósito. Okay. Entonces, eso del día y del gran día tiene que ver con eso. El día del ayuno, porque al igual que el cara a cara, el ayuno nos ayuda a apartar un poco lo que es la dependencia del sostenimiento material y poder buscar desde esa plataforma esa intimidad con el Señor. Le vamos a estar hablando un poquito de eso. El gran shofar o shofar Hagadol, porque él es el anunciador de ese mensaje que indudablemente tiene mucho peso en esta festividad. Y Neilá, que es la traducción de la frase en español, el cierre de las puertas, como recién lo vimos en las lecturas de las parábolas del capítulo 25 de Mateos, cuando se cerró la puerta. O sea, el cierre de oportunidades, de la posibilidad de seguir adelante y de llegar a Sukkot, por así decirlo. De manera que tenemos toda una serie de títulos allí que están en torno a esa festividad y que siempre vale la pena analizarlos. Ahora, ¿de dónde sacamos la base fundamental para celebrar este día? Y obviamente tenemos que referirnos a la Torá. Vaikra o Levíticos 16, 29 al 30 dice: esto será por estatuto perpetuo. Entonces ahí quiebra muchos mitos o muchas cosas. O sea, no es por un tiempo determinado y que fue válido por un tiempo y que cuando vino el Mesías, Él cubrió parte de eso, se hizo cargo de eso y no tenemos que celebrar más eso. Esto será por estatuto perpetuo. El 7º mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Así el nativo como el extranjero, el que peregrina entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros, y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. O sea, estamos hablando nada más y nada menos que de la condición que coloca el Padre para estar delante de su presencia. Eso de antemano lo hace importantísimo para nosotros, o para aquel creyente que pretende acercarse más a nuestro Creador, nuestro Padre Creador.
Y vale la pena estudiar o analizar un poco estos versículos que están allí a profundidad. No tenemos mucho tiempo, pero yo voy a tomar algunos de los elementos que están allí para ponerlos en un contexto general que me va a llevar a ver o a plantear a lo que, de acuerdo a las Escrituras, lo que es el verdadero significado de Yom Kippur. ¿Okay? Porque es que ahí, para empezar, hay una frase interesante, que no es la única, repito, o insisto, dentro de este texto, que es: humillaréis vuestras almas. Humillaréis vuestras almas. Y pareciera, en primera instancia, que nos vamos a flagelar, nos vamos a caer a golpes así como que bueno, que esta carne pareciera que no sirve para nada. Y yo lo menciono como un chiste, pero hay creencias que tienen que ver con eso, que se flagelan, buscando respuestas o buscando la manera de ser actos ante una deidad, porque yo no puedo atreverme a decir que nuestro Padre el que está, o por lo menos ellos lo captan así, de esa manera. Humillaréis vuestras almas. Humillarse, tradicionalmente, se refiere al ayuno, como una forma de aflicción, vale decir de dolor, pero también, como le dije hace ratito, como una forma de ausentarnos y de la dependencia de lo material para buscar la dependencia espiritual. ¿De acuerdo? Cosa que esa práctica, y también debo decirlo, no es tan común en los creyentes a nivel general. La práctica del ayuno. Nos hemos dado cuenta, por lo menos yo con este proceso de salud, que hay un tratamiento, que en este momento se me escapa el nombre, que tiene que ver con la restricción de comida, de alimentos, para generar, que el mismo cuerpo genere condiciones favorables que van a redundar en la mejoría o el buen funcionamiento de los órganos. Eso tiene un nombre. Y claro, vemos cómo este tipo de cosas no escapa a lo que hemos visto en los últimos tiempos, en donde la ciencia, a través de procesos científicos, descubre, entre comillas, cosas que ya están en la palabra desde hace rato, por no decir desde la creación. Y que nosotros las sabemos y las asimilamos como ciertas por la vía de la fe, no por la vía científica. Okay. Pero bueno, ese es un punto del ayuno. Nosotros, como congregación, tenemos dentro del programa, esa práctica del ayuno, y ya lo vamos a estar hablando un poquito al final. Pero viendo la palabra humillarse en hebreo, trae otros elementos que nos van a dar más luz de lo que es, o del sentido que el Padre quiere decir que en ese día, por estatuto perpetuo, lo primero que dice que vas a humillaréis vuestras almas. Y la palabra humillar en hebreo es aná, con ese número del Strong, 6030, y que su significado está relacionado con mirar, oír y prestar atención. Y claro, cuando nosotros vemos que mirar y oír y prestar atención tiene que ver con una ausencia de lo material, ya entonces esta palabra, cuando lo vemos en hebreo, cobra un sentido más completo. Mirar, oír, prestar atención, por implicación,
responder. De manera que, si aplicamos eso, yo pudiera decir que de la manera como yo celebre Yom Kippur, de esa manera yo le estoy respondiendo al Padre de acuerdo a lo que yo observo, yo escucho y de lo que mi atención me ha dado la oportunidad de ver. Pero eso yo lo tengo que hacer en silencio. Yo lo tengo que hacer fuera de cualquier influencia que me pueda desviar de ese objetivo. Y por esa razón, Yom Kippur tiene ese ambiente de tranquilidad y de reposo que debe ser propicio para que ese objetivo de humillaréis vuestras almas se tenga el efecto apropiado. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, hay otras palabras o otras frases que están colocadas dentro de esos versículos 29 al 30 o 29 y 30 de Vaikra o de Levítico 16. Estatuto perpetuo que no tiene mayor implicación o explicación, está dirigido tanto al nativo, pero también al extranjero, con una connotación para el extranjero que dice que no importa que sea extranjero, siempre que peregrina entre vosotros. Y eso es importante que se diga. O sea, la puerta o la posibilidad o la extensión de que el extranjero, aún siendo extranjero, viva o practique Yom Kippur, tiene que ser que peregrine entre vosotros, es decir, que esté de alguna manera conviviendo con la cultura del reino, que esté de acuerdo con todas las cosas que el pueblo, por elección propia y de acuerdo a lo que el Padre le ha dicho, es obediente. ¿Okay? La otra palabra es expiación y el objetivo final para limpiarnos del pecado. Y allí en esa frase, en esos dos versículos, hay un mundo, amados hermanos. Lo que define el cuerpo, aparte del capítulo 23 del mismo libro, lo que define la médula, la esencia de Yom Kippur. Ahora, cuando habla de la posibilidad de que el extranjero, además del nativo, tenga la posibilidad, valga la redundancia, de ser limpiado de sus pecados, estamos hablando de esta imagen que ya para mí me es conocida con el diluvio de Noah. Con el diluvio de Noah, en el cual estamos siendo extranjeros con esta condición de peregrinar entre el pueblo, invitados para un proceso de purificación. De purificación. ¿Ok? De purificación. El profeta Yehezquiel o Ezequiel 36, 24, 26, entre todas las palabras proféticas obviamente que menciona a través del tiempo, que a él le tocó vivir, habla en estos versículos de elementos que tienen que ver con lo que ya yo he dicho acá. Dice Yehezquiel 36, 24 al 26, por cuanto yo os tomaré de entre las naciones. Es el Padre tomando de entre las naciones. Okay. Y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. De repente uno dice, bueno, pero es que si, está redundando porque si dice nos va a tomar de todas las naciones, es obvio que nos va a recoger de todos los países.
Pero entre naciones y países hay una diferencia porque ahí se colocan no solamente las naciones como tal, las naciones que en este tiempo son instituidas como naciones, sino también todas las razas, todas las creencias, todas las culturas, toda la amalgama de una humanidad que está en desarrollo y que es muy dinámica. Eso lo toma el Señor por boca del profeta Yehezquiel. Ahora, ¿qué va a hacer? El 25 dice, y rociaré agua limpia sobre vosotros. Este es un proceso de Yom Kippur, que me incluye a mí, no solamente a un pueblo o una nación que potencialmente es Israel, que tiene obviamente una responsabilidad en todo este asunto, pero que no tiene la exclusividad del alcance de la misericordia del amor y del amor del Padre. Y rociaré agua limpia sobre vosotros, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Dice el 26, os daré un corazón nuevo. Es decir, hay una renovación, hay una transformación. Cuando dice, os daré un corazón nuevo, eso tiene que ver con ese llamado nuevo pacto, y cuya diferencia es que esa palabra escrita, que siempre ha sido la misma, no está timbrada, no está sellada en una piedra, sino en nuestros corazones. Y para ello tiene que haber un corazón nuevo. O sea, un receptor del mensaje apto para que ese mensaje quede grabado, esta vez en nuestro interior. Tanto así que después dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y ese espíritu nuevo tiene que ver con ese espíritu que haya reemplazado toda condición de suciedad que venía por los ídolos. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que este mensaje de Yom Kippur, Vaikra 16, Vaikra 23, Levítico 16, Levítico 23, no está solamente anunciado acá en la Torá, sino que los profetas toman de ello y lo han divulgado desde siempre. Ahora, la pregunta es, ¿quién garantiza esa limpieza? Si yo hago esa pregunta, pudiera tener la facultad o el potencial de hacer esa pregunta en tiempos del Mishkan y del mismo templo, la respuesta es directa. ¿Quién garantiza esa limpieza? El sumo sacerdote. Hablando de los tiempos de Yom Kippur. El sumo sacerdote. Pero dice 1 Yohanan 1:7, pero si andamos en luz, como es propio de aquel hombre o aquella mujer renovado, que tiene no un corazón de piedra y que tiene en él el espíritu de santidad, anda en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, unos con otros, y la sangre de Yehoshua, su hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Plin! Ahí está. Aquí está la conexión directa escritural de la forma de entender en su forma, valga la redundancia, precisa y verdadera de lo que tenemos acá. Para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Y la sangre de Yehoshua, su hijo, nos limpia de todo pecado. Porque no podemos decir es que aquel Yom Kippur iba por un lado y el Mesías iba por otro. Eso es falso. Eso es falso. Lo que el Padre estaba representando allá y que está escrito insisto, en Vaikra 16 y en Vaikra 23, es
lo que el Mesías, tiempo después, iba a ser. Es decir, la sombra profética aquella se estaba cumpliendo en el Mesías. Ahora, uno hace como cuando está usted jugando un partido jugando no, sino que está como espectador de un partido de tenis, que va miro para allá, la Torá, y miro para acá. Miro para acá el Antiguo Testamento y miro para acá el Nuevo Testamento. Miro para acá. ¿Con quién nos quedamos? Con la verdad, y la verdad está allí, en estos dos, en esas dos canchas, por poner el ejemplo. Veamos un poquito más. El efecto que tiene esa limpieza de todo pecado. Y que obviamente está íntimamente relacionado con todas estas festividades de otoño. Revelaciones 19, 7 y 8. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Una alegría, un regocijo y una expresión de gratitud. ¿Qué es post Yom Kippur? Porque en Yom Kippur no tenemos esas características. Pero indudablemente es consecuencia de Yom Kippur. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Y de qué manera? Bueno, ¿quién es la esposa? Nosotros, su pueblo. ¿Y de qué manera se va a preparar? A través de ese proceso de Yom Kippur bien entendido. ¿Por qué bien entendido? Porque es a través de nuestro Mesías Yehoshua para que tenga los resultados que están escritos en 1 Yohanan 1:7. Y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Y cuáles son las características de esa vestimenta? Que es limpio. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Y qué le va a pasar al que no esté vestido de esa manera? Lo mismo que pasó en la parábola. Tú recibiste la invitación, está muy bien, pero no te vestiste de la manera apropiada. Para afuera. Por lo tanto, sin Yom Kippur no hay Sukkot. Sin Yom Kippur no hay Sukkot. Y no me estoy refiriendo a que es una condición de que si nos vamos a parar en la puerta y si el que no entra a la festividad de Yom Kippur, entonces no tiene derecho a entrar a la festividad. No es eso. Tiene que ver con esta condición de limpieza y con esta demanda para la esposa. Y por eso yo le decía que es odioso, pero Yom Kippur es una alcabala. Por esto. Claro, hay una característica que tenemos todos los seres humanos y sobre todo los latinos y sobre todo los venezolanos y sobre todo los maracuchos y sobre todo los cabimeros. Que nos gusta el bonche como usted no tiene idea. Les gusta la pachanga, ¿cómo que dicen ahora? La rumba. Me cuentan que el día del temblor, eso parecía una feria en las calles principales. Y la gente pudiera tener miedo y tal, otros no y tal, pero estaban... ¿Cuándo fue? El miércoles, ¿no? Un día 13 hermana. Es que no perdemos tiempo para hacer celebración. Pero sin Yom Kippur no hay Sukkot. Ahora, ¿qué dice la sombra? Que está aquí reflejada en la Torá. Porque de acuerdo a lo que es anunciaba la sombra, nosotros teníamos lo que proyecta esa sombra, tenemos la mayor información, por así decirla, la más completa revelación, para poder no solamente entender, en el caso particular Yom Kippur, sino para poder
alimentar nuestra fe y podernos darnos cuenta de lo grande que es nuestro Padre. Porque tenemos una visión completa. Cuando nosotros tenemos, bueno, nosotros no, porque yo entiendo un poquito de arte, de pintura, porque en un tiempo la practicaba, ahorita estoy como medio apartado. Pero se habla de los restauradores de obras de arte. Y los restauradores, gracias. Y los restauradores restauran, no suplantan. Tienen que ir al original, así esté la obra, puede ser una escultura o una pintura, pasada por muchos años, que esté por el tiempo o por otros factores dañada, y esos restauradores que estudian las culturas para poder ubicar las técnicas que se utilizaron en aquel tiempo de la obra que quiere restaurar, etcétera, etcétera, tienen que volver de alguna manera al original, a la sombra que se proyectó, para poder traer de allá hasta este tiempo y descubrir esa verdad. Es algo así de ese proceso. Y esto es maravilloso. Y la sombra la conseguimos obviamente en la Torá, en estos capítulos, en estos versículos que voy a leer a continuación. Presten oído, por favor. Y dijo Adonai a Moshe: habla a tu hermano Aarón, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. ¿Se acuerdan que eso venía en un contexto donde había pasado muchas cosas y que ellos estaban muy sensibles por esas cosas que habían pasado? No en todo el tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, le dice, por instrucción del Padre. Y uno especulando puede decir: oye, pero si es tan importante esto de la limpieza, oye, yo creo que eso es un proceso que tiene que ser diario, porque vamos a tener eso una vez al año. Parece que la oportunidad como que son 24 horas en todo el espacio de un año. Me parece que es muy poquito. Pero eso está instituido de esa manera, como una sombra. No sea que muera, o sea, si desobedece. Porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Se muestra sobre el propiciatorio en ese momento. Dice el verso 3 del 16. Con esto entrará Aarón en el santuario. Un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por el holocausto. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Es decir, entra como es el ritual con animales para el sacrificio y de una manera distintiva no entra con las ropas, vamos a decir así, de gala, que son las 8 famosas piezas que tiene el sumo sacerdote, sino con las 4 piezas que tiene el sacerdote común. Entonces, de alguna manera, esto nos está mostrando la sencillez que debe tener ese acto. La sencillez que tiene que tener ese acto. No vestirse de opulencia, entre comillas, porque eso, el traje completo no es que sea opulento, sino que es llamativo, sino vestirte con sencillez. Recuerden que esa es una sombra. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas, sagradas, apartadas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, haciendo acercar el novillo. Como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Es decir, tiene que empezar por hacer sacrificios por él, siendo el intercesor o el que vincula
el Padre con el pueblo y luego hace su sacrificio por su casa, o sea, por su familia, y luego por el pueblo. O sea, es una cuestión como de escalada. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también por la tienda de reunión. O sea, no solamente entonces por los elementos de las personas como tal, sino también para santificación del santuario. Okay. Hará también por la tienda de reunión, que habita con ellos en medio de su impureza. Nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario, porque él es el único que está comisionado para eso, para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación. Recuerden que la palabra expiación se repite varias veces. Para hacer expiación por sí mismo y por su casa y por toda la congregación. Es decir, por sí mismo, por su familia y por todo el pueblo. Eso es lo que en esencia estaba haciendo. 29:31 al 16. Esto será por estatuto perpetuo en el 7º mes, que es el que estamos transitando. En el 10º día del mes humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra, así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros. Porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne. Shabbat solemne. O sea, dentro de todos los Shabbatot, este es un Shabbat que tiene una condición de preeminencia. Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas es estatuto perpetuo. Dentro de ese cúmulo de información de cosas que ya hemos detallado cuando estudiamos esa para allá, ¿verdad? Hicimos los animalitos, hicimos algunas consideraciones. Tomamos 5 características para poder desmenuzar un poco esto. Y que esas 5 características nos van a ayudar a nosotros a proyectarlo como sombra profética hasta ni siquiera nuestros días, sino hasta lo que quiere el Padre a través de nuestro Mesías Yehoshua. Entonces, yo pudiera preguntar 5 cosas dentro de ese contexto de la Torá: lugar, forma, frecuencia, circunstancia y finalidad, y tener ese mismo cuestionario a través del tiempo para poder comparar. Y es un ejercicio que, aunque es infalible, me puede acercar a tener una revelación más apropiada en términos de comparación de qué fue lo que está proyectando la sombra y de qué es lo que me está enseñando el Padre a través de nuestro Mesías Yehoshua, que es mi Yom Kippur. En otra palabra, esto no es otra cosa sino una herramienta. ¿Ok? Lo que está allí. Lugar, forma, frecuencia, circunstancia y finalidad. El lugar en donde se da todo esto que he leído es el lugar santísimo. La forma es su instrucción, es el formato que el Padre coloca para que sea la guía, es su instrucción, que conocemos como Torá. Pero ahí es la instrucción verdadera porque el Padre es que está dando la orden. ¿Okay? La Torá es todo el compendio de los cinco libros, pero ahí es la instrucción precisa para que se haga esto. La frecuencia con que se hacía, porque estamos hablando de este tiempo, una vez al año. La circunstancia es el pecado y la finalidad es la limpieza. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, una vez transcurrido el tiempo o a través del paso del tiempo, vamos a hacer ese mismo cuestionario con las mismas flechas, lugar, forma, frecuencia, circunstancia y finalidad, y nos vamos a dar cuenta de cosas tremendamente poderosas que afirman la condición de continuidad de esa sombra profética que tiene su asiento en nuestro Mesías. O sea, que no está distante una cosa de la otra. Que esto no va por un lado y aquello no va por otro lado.
Cuando hablamos, por ejemplo, del presente, de lo que hoy estamos viviendo, podemos decir que aquel lugar en donde se dio esa sombra profética ya no es el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no existe. No hay ni Mishkan, ni hay templo. Pero entonces tenemos un grave problema, un reto. ¿Cómo es que vamos a darle continuidad? ¿Cómo vamos a aplicar o obedecer por estatuto perpetuo esa palabra que me acaba de decir el Padre? Bueno, ahora cambió el lugar, ahora es este mundo. Pero obviamente tenemos más problemas entonces con eso. Porque si de alguna manera se garantizaba alguna espiritualidad en un lugar santísimo, algún respeto, por así llamarlo, pero en este mundo, donde las cosas están patas para arriba, la forma sigue siendo su instrucción, porque no caduca, sigue siendo la misma. La frecuencia es todos los días. Yo me acerco al Padre buscando la limpieza espiritual todos los días, o por lo menos tengo la oportunidad de hacerlo todos los días. Usted y yo no va a esperar Yom Kippur para ponerse a cuentas con el Padre. En otras palabras, la circunstancia sigue siendo el pecado. Y la finalidad, estar actos delante de la presencia del Padre. Usted puede estar o no de acuerdo con eso, porque eso yo lo elaboré yo. En mi humilde concepción de lo que estoy explicando. Y es válido que usted pudiera disentir de algunas de estas cosas. Y sería interesante plantear esa discusión. ¿Ok? Pero lo estoy haciendo como una herramienta didáctica. Ahora, vamos del presente y vamos a llegar al futuro. Y vamos a hacer ese mismo cuestionamiento. ¿Cuál es el lugar, si allá era el lugar santísimo, si hoy es este mundo? En el futuro, el lugar es Jerusalén reconstruida. ¿Sí? La forma sigue siendo la instrucción que de hecho le estoy diciendo, esa va a ser lineal, esa no va a cambiar en todos los cuadros comparativos. La frecuencia no es una vez al año, no es todos los días, sino toda la eternidad. La circunstancia ya no es el pecado porque va a dejar de ser, sino va a dar paso al amor y la justicia. Pastor, hace ratito dijo la lectura en Mateo, que el amor está desplazado ¿por quién? El amor del prójimo, el amor. Ya se lo olvidó, no importa, guárdenlo por allí y lo busquen. Pero en este caso va a ser apartado del pecado y va a dar paso con las circunstancias, como circunstancia, el amor y la justicia como pilares fundamentales de un reino. Y la finalidad no va a ser estar actos, estar preparados, porque ya lo estamos, en el futuro ya lo estamos, ya hemos sido transformados. La finalidad es la adoración al Padre, que yo me tengo que preparar para eso, sí. Pero en este tiempo es importante que lo tengamos presente. ¿Hacia dónde me dirijo? Ahora ustedes ven que hay un espacio en el medio, que lo deja a propósito. Y este espacio responde al conector que se llama Yom Kippur. Porque en el lugar hoy, Yom Kippur hoy, el lugar es el madero, donde fue sacrificado nuestro Mesías Yehoshua. Ese es el lugar. La forma sigue siendo su instrucción, porque les acabo de decir que eso no se altera. La frecuencia es una vez y por siempre.
Una vez entró y para siempre. La circunstancia es hacer la voluntad del Padre, nuestro Yom Kippur, que es nuestro Mesías Yehoshua, y la finalidad, la salvación, para poder llegar a esta cuestión, a estos elementos de adoración y con ello el reino. Esa es la estructura dilatada en el tiempo, tomando como referencia una sombra profética y proyectándola hacia el futuro, con nosotros dentro. Pero para que la podamos valorar y apreciar. Valorar y apreciar. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Se enfrió el café. Tengo tiempo que no veo la mosca que siempre aparecía a esta hora, ¿no? Ella le daba de vacaciones cada convocatoria. Entonces, viendo todo esto, yo puedo aseverar con mucha fuerza, con mucho, ¿por qué no decirlo, orgullo, santo, sano? En Yehoshua, Yom Kippur tiene el verdadero significado. Hermano, y no es porque, no es por pasión, no es porque, es que está claro allí. Ahí está claro. Yo no tengo que buscarle las 5 patas al gato. Cuando de la ecuación, entre comillas, de Yom Kippur, usted saca al Mesías Yehoshua, usted tiene que hacer cualquier cantidad de piruetas para poder darle forma y respuesta a toda esta historia maravillosa que es un plan perfecto, para poder justificar sin el Mesías todo lo que nos está diciendo el Padre. Es un rompecabezas que jamás va a armar. Y por eso, con mucho respeto, vemos elementos que rayan cosas tan locas en un mundo religioso que se celebran en Yom Kippur, que no tienen sentido, pero ni de aquí a la luna, porque sacaron de la ecuación a nuestro Mesías Yehoshua. Entonces tienen que buscar elementos para poder amarrar todo aquello. Vaikra 23, que no lo habíamos tocado, el famoso capítulo 23, 26 al 32, habló Adonai a Moshe diciendo: ciertamente el día 10º de ese mes será el día de la expiación. Tendréis una santa convocación y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Repite lo mismo que habíamos visto en el 23:16 prácticamente. Ningún trabajo haréis en ese mismo día porque es un día de expiaciones. Para hacer expiación por vosotros en presencia de Adonai, vuestro Elohim, toda alma que se humille en ese mismo día será cortada del pueblo. Y toda persona que haga cualquier trabajo en ese día, la exterminaré de entre su pueblo. No haréis trabajo alguno, estatuto perpetuo, por vuestras generaciones, en todos vuestros asentamientos. Shabbat de reposo solemne será. Humillaréis vuestras almas el 9º día del mes, reposando en vuestro Shabbat desde la tarde hasta la mañana. ¿Ok? Perdón, desde la tarde hasta la otra tarde. Yo decía hasta la mañana. Eso era una vigilia. Bien, aquí está la palabra expiación. ¿Por qué yo no estoy tan de acuerdo con esta palabra? No es que está mala, sino que esa palabra, expiar, de alguna manera o de la mejor manera fue sustituida por un elemento mejor. Pero ahí está como sombra. ¿Ok? Ahí está como sombra. Y tenemos que evaluarla. Yo no la puedo borrar allí. Expiación, literalmente en hebreo, es kippur, que viene de una raíz de una palabra que se llama kafar, que es cubrir. No es eliminar. ¿Se acuerdan del que yo levanto la alfombra? Bueno, lo que hacen es esa práctica.
Es válido hacerla cuando uno está apurado, que le llegue visita y bueno, no hay tiempo para limpiar todo eso. Levanta la alfombra y echa el sucio y tapa la alfombra, pone la alfombra. Con el compromiso que después le va a levantar la alfombra y va a sacar el sucio. Eso siempre queda aquí entre nosotros. Eso es el significado de expiar, cubrir. No elimina, sino disimula, que de alguna manera tiene sus bondades, pero que yo no quiero disimular, yo quiero eliminar. Yo no quiero disimular el pecado, yo lo quiero sacar de mi vida. ¿Okay? Y claro, mientras uno está en esta carne, lo que estamos haciendo es que estamos haciendo eliminar el pecado, porque la misma palabra lo dice. No hay justo, todos somos pecadores. Y de alguna manera tenemos un proceso expiatorio, pero con la esperanza de que va a haber otro que lo va a suplantar. Y ya les voy a hablar cuál es. Aarón, sumo sacerdote, es una sombra profética que, como lo vimos en las anteriores láminas, que habla de esta condición de Kippur, que significa cubrir. ¿Por qué? Porque en Ivrín, capítulo 10, versículos 19 al 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Josué, tenemos confianza. ¿Qué es confianza? Seguridad. ¿Qué es confianza? Convicción. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Mesías Josué, que no es poca cosa, por un camino nuevo y vivo que Él dedicó para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote, que no es Aarón y todos los que transcurrieron en ese tiempo, que funcionaron y cumplieron su propósito como sombra, pero que aquí está el que origina la sombra profética. Es decir, su carne, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero. Entonces tenemos confianza y sinceridad. Claves para Yom Kippur. Confianza, ¿por qué? Porque en aquel tiempo había mucho temor. Claro, era un hombre con todas las deficiencias y debilidades que tenía un hombre en todas las edades como sumo sacerdote, y que si fallaba él, fallaba su familia, fallaba todo el pueblo, y ¡pum!, se iba todas las cosas para el basurero. En este caso no. En este caso yo tengo la confianza y la convicción de que me está representando el mejor abogado y que está a la mano derecha de nuestro Padre Celestial y que no me va a fallar. Entonces yo tengo que enfocarme ¿en quién? En mi persona, que es la que sí puede fallar. Con confianza y con sinceridad. Ese es el ambiente. En plena certidumbre de fe, 3 entonces. Confianza, sinceridad, fe. Teniendo en nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Es decir, el elemento purificador que está enseñado como sombra profética ya en la Torá sigue estando vigente, pero a través de nuestro Mesías Josué. Ese es nuestro Yom Kippur. Ese es mi Yom Kippur. Entonces, antes del Mesías se hablaba de expiación. Solo se cubre, kafar, el pecado temporalmente. Pero en el Mesías se habla de redención. Disculpen porque me emociono. Repito, no es que la expiación esté mala, pero es incompleta, es una sombra. Ahora se habla de redención, condición para quedar definitivamente limpios. Y eso tiene una buena consecuencia, que está en Revelaciones muy clara. Y que obviamente trasciende hasta la eternidad. Así de sencillo. Pero son las escalas, son los procesos
es el mecanismo que ha enseñado el Padre para ponernos nosotros al día en este tiempo y ponernos apercibidos de las cosas. Vaikra 16:13. Una de las sombras que proyecta la Torá es esta sombra, el incienso sobre el fuego. 16:13 de Vaikra de Levítico. Disculpa que te mueva ahí, pero ya las canillas se me están durmiendo. Pondré el incienso sobre... Este incienso tiene una connotación especial. Pondré el incienso sobre el fuego delante de Adonai para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio, no sea que muera. En este incienso se dice que el sumo sacerdote tenía una demanda física, porque no se podía caer nada que estuviera ahí. Tenía que hacerlo con muchísimo cuidado, porque era muy delicado, para que ese incienso ascendiera. ¿Por qué? Para que Aarón pudiera estar en el lugar santísimo cuando se manifestaba su presencia, tenía que quemar incienso que produjera una nube que llenaba todo ese lugar, que le protegía de la muerte. Ahora la pregunta es, este lugar físicamente ahora no existe. El lugar santísimo ahorita físicamente no existe. ¿Cómo poder cumplir esto? ¿Cómo proyectarlo ahora para nosotros en este tiempo? Porque esa presencia o ese acto garantizaba de alguna manera la presencia celestial, pero protegía de la muerte inminente a ese sumo sacerdote, que en este caso era Aarón quien estaba recibiendo la instrucción de primera línea. Y ahí, según la historia, muchos sumos sacerdotes no pasaron la prueba. Por medio de esa nube, él podía acercarse a Adonai sin peligro. Ahora, esa nube simboliza a Mashiach, por medio del cual podemos acercarnos a Adonai sin peligro. Por eso es que dice la misma palabra, acérquese con confianza. Por esa condición, porque él cumplió esa parte, y con la mejor y más alta puntuación. Sin el sacrificio del Mesías, el pecador muere en la presencia del Elohim justo. Porque, como decíamos anteriormente, alguien tiene que pagar los platos rotos. El pecado está allí y alguien tiene que pagar con el pecado. La única diferencia para que se cumpla la justicia del Padre, ¿cuál es la diferencia? En que a nosotros nos redime del pecado, pero se lo coloca a su Hijo, nuestro Mesías Yehoshua, quien lo cargó bajo sus hombros. Esa es la única diferencia. Pero Él lo pagó. El incienso que fue molido es un símbolo del Mesías cuando fue echado al fuego. Simboliza el momento cuando el Mesías murió. Por medio de esa muerte se produce una nube en el cielo por medio de la cual el hombre puede acercarse al trono de misericordia. Ibrín 4:14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos como ese incienso, Yehoshua, el Hijo de Elohim, retengamos nuestra fe, nuestra convicción, nuestra seguridad, nuestra confianza, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Cobra o no cobra valor la figura de nuestro Mesías Yehoshua? Será motivo de gratitud eterna de nosotros sus hijos al entender, al internalizar semejante palabra. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces ahí se abre esta maravillosa oportunidad que el Señor nos ha dado.
Hay más, Ibrín 9, 7 y 11. En la segunda estancia, en el lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, en la sombra. No sin sangre, porque había que sacrificar. La sangre estaba presente desde Pesaj hasta el final, la cual ofrecía por sí mismo, por los pecados de ignorancia del pueblo, por sí mismo, por su familia y por el pueblo. Ya lo habíamos leído. Pero, dice el versículo 11 de Ibrín o de Hebreos, capítulo 9, pero habiendo venido el Mesías sumo sacerdote, de los bienes llegados, ese Mesías viene a nosotros como sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y perfecto tabernáculo, es decir, viene a cumplir aquello que se vio como sombra. No hecho de manos, es a saber, no es de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos, ni de los becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Ahí está la respuesta. Ese es mi Yom Kippur. Eso es lo que está determinando el Padre. El ser perdonado no invalida la justicia, porque la paga del pecado es transferida a nuestro Mesías Yehoshua. Y eso lo vemos en la misma sombra proyectada. Ya vamos a leer rapidito esto. Por eso la importancia que tiene la sangre como elemento de redención, pero no la sangre de un animal, sino la sangre de nuestro Mesías Yehoshua. Romanos 3, 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Adonai, siendo justificados por su gracia, sin merecimiento alguno, mediante la redención, no mediante la expiación, sino la redención que tienen en Yehoshua el Mesías. Esa es la salida. Ahora fíjense esta sombra. Vaikra 16, 7 y 8. Después tomará los dos machos cabríos, que hará que estén delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión, y Aarón dará asignaciones sobre los machos cabríos, una asignación por Adonai y otra asignación por Azazel. Estaban los dos en el mero acto del Yom Kippur que proyecta la sombra. ¿Y cómo se cumplió esto? Matitiajo 27, 17 al 21 dice, así que cuando la gente se había reunido, Pilato les dijo y les colocó los dos machos cabríos al pueblo. Aquello que se había proyectado en Becrá, solo que no era Azazel ni el otro era para Adonai en figura. ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Yehoshua, llamado el Mesías? ¿Cuál de los dos ustedes quieren que deje en libertad?, preguntó el gobernador. Ellos respondieron a Barrabás, y Azazel se fue. Y el que se quedó fue el que tomó todo el pecado, tal como la sombra lo había proyectado. ¿Queremos más? Yo no estoy diciendo cosas, estoy tomando la misma referencia escritural que me está diciendo el cumplimiento de aquello. Yeshayahu, Isaías 53, 1 al 6, una vez más 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? O sea, es decir, ¿necesitan más evidencia para que crean esto? ¿Necesitan más contundencia? Profetas 700 y tantos años antes del advenimiento de la primera vez de nuestro Mesías Yehoshua, dice esto: sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai, subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz de tierra seca. La primera vez. Como raíz de tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Él mismo cargó con nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Ya el profeta estaba anunciando, amados, 700 y tantos años antes de que viniera el Mesías, todo el proceso
de lo que el Padre le había conferido para que se cumpliera aquella palabra que estaba escrita en la Torá, específicamente en Baikra o en Levítico. Y específicamente lo que tiene que ver con Yom Kippur. Porque ese fue el que se sacrificó por usted y por mí que estamos disfrutando hoy. Y que obviamente tenemos el compromiso, pero también la esperanza de un futuro mejor que tiene que ver con la eternidad. Pero tenemos que trabajar para ello. Y ese trabajo pasa por encima del compromiso, pasa por encima de la fe, pasa por encima de la entrega, de toda una condición de querer estar limpio y de venir acá este próximo miércoles con esa actitud. Y de renovar toda nuestra condición de limpieza para poder tener una vez más la bendición del Padre. Y nosotros lo consideramos como herido, azotado y humillado por Elohim. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, los nuestros, no de los otros, los míos. Dice, el precio de nuestra paz cayó sobre Él y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aquí está entonces el cumplimiento. Ha anunciado con antelación de lo que iba a ser nuestro Padre Celestial a través del Mesías. Baikra 5.1. Si alguien es llamado a testificar por ser testigo de algo que vio o supo y no lo denuncia, ¿qué pasa con esa persona? Comete pecado y cargará con la culpa. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si usted es testigo de un crimen, de alguien, una persona que asesinó a otra, y usted lo llaman a testiguar, y usted se queda callado, dice la Torá que al no denunciarlo, usted carga con la culpa. ¿Qué hizo nuestro Mesías Yehoshua? Cargó con nuestra culpa. En otras palabras, se quedó callado. ¿Y dónde se cumpla esto? Matitiajo 26, Matitiajo 26, 62, 63. Levantándose el sumo sacerdote le dijo, nada respondes de lo que estos testifican contra ti. Pero Yehoshua callaba. ¿Sabe por qué? Por esto. Porque él en ese momento estaba cumpliendo cabalmente la encomienda que le había dicho el Padre. El silencio de Yehoshua nos dice que él llevaba nuestro pecado. Y por eso cuando vemos Baikra 5.1, eso de una vez me enfoca mucho más allá de la literalidad del texto, a la condición, a mi condición, que me favorece en nuestro Mesías Yehoshua. ¿A quién se parece esto? ¿Quiénes? No me va a responder. ¿Quiénes de ustedes se han sentido así? Y tampoco me estoy refiriendo solamente a la mujer porque es la imagen que está allí con exclusividad. Que hay un momento en que las cosas no están saliendo del todo bien. Que parece que hay días de días en que todo está en nuestra contra. Amado hermano, amado amigo, todos los que me están escuchando, esta oportunidad que nos brinda el Señor es para esto. Para que le cerremos los ojos, los oídos a todos los problemas que tengamos con fundamento o sin fundamento, con culpa o sin culpa, y abramos el corazón a nuestro Padre Celestial y busquemos la vía, la salida. Yom Kippur es especialista en esto. Es la festividad que abarca, por un lado, la bulla de este mundo que aturde, que fastidia, que confunde,
pero el silencio de nuestra vida, para dar paso a la voz de nuestro Padre Celestial en nosotros. El ayuno es una herramienta que nos acerca a reconocer nuestra limitada existencia, porque nos despegamos de lo material. Ya no dependemos de eso. Y una imagen preciosa que tenemos en la sombra es que el Padre le dio por instrucción celestial al sumo sacerdote: no te quiero ver con todas las prendas de gala del sumo sacerdote, la corona de oro, todo el delantal, todo eso, no. Te quiero ver en ese momento con las ropas sencillas, 4 piezas. El gorro, la túnica, los zaragüeyes, la ropa interior y el cinto. Todo blanco, más nada te quiero. Reconociendo nuestra limitada existencia, que necesita sustento, en este caso que viene del cielo, para sobrevivir y de esta manera evidenciar nuestra dependencia absoluta de Adonai. Tenemos toda una estructura, un plan. Esta mañana acabamos de ver en la parashá que el Padre ordenó por 1 año un descanso a la tierra. Y claro, como nosotros estamos muy despegados de los procesos alimenticios, porque nosotros vamos al supermercado y simplemente agarramos. Pero en aquel tiempo no era así. La dependencia era directa del campo, porque se directamente. Si no se siembra, no se come. Eso dice la lógica. Pero el Padre nos manda a descansar la tierra por 1 año. ¿De dónde vamos a depender? Dependencia absoluta de Adonai. Baikra 23, 26 y 27 dice: y humillaréis vuestras almas y haréis acercar ofrenda ígnea ante Adonai. Esta frase de humillaréis vuestras almas tiene 3 significados, amados, que yo quiero que se los lleven en su corazón y en su mente, para que venga con esos elementos a este Yom Kippur una vez más. El primero, tenemos que venir a Yom Kippur con agradecimiento. Si ustedes le preguntan, ¿y ustedes cómo practican, cómo viven? ¿Qué es lo que hacen en Yom Kippur? Lo primero que tienen que decir: yo practico Yom Kippur agradeciéndole a mi Padre. Esa es la entrada. ¿Por qué? Es obvio, por la obra que ha hecho nuestro Mesías, nuestro gran sumo sacerdote, por nosotros. Entonces yo tengo que comenzar agradeciéndole a mi Padre por lo que Él es y por lo que Él hace en nosotros. Que son 2 cosas que tienen mucha relación, pero que no son lo mismo. Porque por lo que es, Él hace. Por lo que Él hace. ¿Cómo practica usted en su congregación Yom Kippur además de agradecimiento? Yo practico Yom Kippur con el perdón, porque ese sí no pasa de moda. Y vaya usted, si el Mesías no se cansó, hasta en parábolas nos los dibujó. El perdón. Perdón por lo que yo soy y perdón por lo que yo hago. Porque en contraposición, el Padre, yo le agradezco al Padre por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces yo tengo que pedir perdón por lo que yo soy y por lo que yo hago. Por mi condición. Número 3. Nosotros como congregación practicamos el Yom Kippur, además de agradecimiento y perdón, con la rectificación, que viene a ser como un resultado de lo demás. Es decir, como un compromiso delante del Padre de seguir rectificando, de seguir siendo transformados como el original, a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Rectificar para hacer su voluntad, como quedó bien claro en la parashá de esta mañana, y para poder retornar, regresar a esa condición primaria que se parece mucho a Bereshit y a aquel Edén precioso que nos dio al Padre. Nunca se nos olvide eso. Nunca se nos olvide eso.
Porque si usted quiere ver una imagen detallada de cómo el Padre creó para nosotros o cómo quiso para el ambiente para que nosotros cohabitáramos, vámonos al Génesis, vamos a Bereshit. Y ahí obviamente tenemos que regresar, porque de allí nos votaron. De allí nos votaron. Entonces tenemos que ver por qué nos votaron para empezar ese proceso de rectificación. Y obviamente Yom Kippur nos ofrece una plataforma tremenda, amados. Tremenda para esto. Yom Kippur es el día de Tishrei. Eso no lo ha cambiado nadie. Y en este caso, para este año y nosotros es el miércoles 1 de octubre de este año 2025. Ese es este miércoles, ¿sí? Vamos a estar aquí abriendo el Seder a las 7 de la noche. Ese sol está ahí por la mitad porque es miércoles 1 de octubre en la puesta del sol o con la puesta del sol, ¿sí? Allí se apertura el programa porque es un día y obviamente si es un día va a morir el jueves 2 de octubre con la puesta del sol y hay en el interín un programa que tiene que ver con el ayuno, es el alimento espiritual que va a sustituir aquel alimento material con el objetivo de buscar esa conexión espiritual. ¿Okay? Tenemos una dificultad que el miércoles es un día laborable en este sistema, pero que tenemos que hacer arreglos para que podamos participar desde el Seder, 7 de la noche. No es por nada, pero amados, trate de venir, porque es importante. La palabra es muy clara y hoy he tratado, con la ayuda obviamente del Padre, de exponer la importancia que tiene ese día. Y el Padre nos ha dado las herramientas a través de todo el Seder, de los cantos y de toda esta estructura maravillosa para poder cumplir con ese mandamiento como debe ser, a través de nuestro Mesías Yehoshua. Tenemos todo el día, jueves 2, que no pueda venir, se puede conectar, yo diría que no con nosotros, sino con el Padre a través de esta actividad y con la puesta del sol ese día jueves, disfrutar de ese cierre. ¿Ok? Maravilloso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el mensaje subliminal? ¿Viste lo que pasa? Siempre el hombre buscando la materia, buscando las cosas. Pero el Padre nos va a dar el vigor necesario. Un mensaje subliminal, ¿verdad? Está bien. Con razón, yo veía para allá y le veía los ojos a... Yo digo, perro, el hermanito estaba bien feroz, ese va a tener... No, vigor solar. Bien, yo les dejo esta preciosa imagen que no ha sido ajena en nosotros en todo este día, en todos estos días. Con esta que dice 1 Yohanan o 1 Juan 2, 1 al 3, que me parece muy oportuno, porque comienza hablando de una manera muy tierna. No dice, hermanos míos, creyentes todos, sobrevivientes todos. Dice, hijitos míos. Y esa frase sale de un corazón de un padre que nos quiere, que nos provee, que nos protege. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque eso es lo que quiere el Padre. Sálganse de allí como Babilonia. Pero Él es consciente, porque mientras estemos en esta condición de carne, dice, pero ¿y si alguno peca?
abogado tenemos ante el Padre, a nuestro Mesías Yeshua el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez venimos a la universalidad de este plan. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Y aquí está entonces la oportunidad, amados hermanos, de ver esa sombra profética, de sacarla de esa condición de anonimato, de pasada de moda, de ver que eso es, con el perdón, de hasta una maldición, porque muchos se atreven a decir esto, y de verlo como una preciosa joya que nos enseña todo lo que el Padre va a hacer. De hecho, ya hizo en un tiempo y lo que está por venir, lo que está por hacer en el futuro inmediato. Pero que en todo consiga una plataforma de obediencia en nuestro corazón. Así que bueno, Shabbat Shalom y esperamos que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente. Y parece como medio antagónico, pero véngase ese día que nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar. Con otro esquema, pero al fin y al cabo va a ser un gozo. Amén. Bueno, bendiciones para todos.